El pegamento industrial escurría del casillero de Renata Beltrán como miel tóxica, sellando cada borde mientras 3 luchadores del equipo escolar grababan la humillación con sus celulares. Otros 23 estudiantes habían pasado en los últimos 10 minutos, pero nadie se atrevió a ayudar a la única chica afrodescendiente que había tenido el valor de rechazar en público la propuesta de San Valentín de Diego Montero, justo enfrente de toda la cafetería. Lo que ellos no sabían era que la mamá de Renata trabajaba para la División de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía General de la República, y que cada video que estaban subiendo se convertiría en evidencia en un caso federal que destruiría para siempre el futuro de esos jóvenes. Antes de profundizar en la historia de Renata, quiero tomar un momento rápido para agradecerte por estar aquí. Sé que historias como estas pueden ser difíciles de escuchar, pero también son increíblemente importantes porque en algún lugar alguien podría estar enfrentando su propio momento difícil en los pasillos de su escuela, sintiéndose atrapado y solo. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a las personas que necesitan escucharlas más. Personas que necesitan saber que no están exagerando, que no están solos y que tienen toda la razón en exigir justicia. La mañana en la Academia Miravalle tenía un aroma particular, una mezcla entre privilegio y pasto recién cortado, una combinación que Renata Beltrán, de 17 años, había aprendido a manejar como si fuera un campo minado. Se bajó del camión urbano a las 7:15 de la mañana, siendo su beca la única razón por la que podía cruzar las enormes puertas de hierro forjado del colegio más exclusivo de San Pedro Garza García, Nuevo León. El frío de febrero atravesaba su saco escolar comprado de segunda mano. Pero Renata mantenía el mentón alto y su cabello afro perfectamente estilizado. A pesar del viaje de 40 minutos desde el otro lado de la ciudad. «Buenos días». Ren le saludó desde las escaleras su amiga Sofía Chen, sosteniendo su termo con té caliente. Sofía era una de las pocas estudiantes que entendía lo que significaba ser diferente allí. Sus padres eran dueños de un pequeño restaurante en Monterrey, no de una cadena de hoteles o un corporativo multinacional. Renata sonrió mientras ajustaba su mochila. El peso de sus libros avanzados no era nada comparado con la presión de ser una de apenas 12 estudiantes afrodescendientes en una escuela de 800 alumnos. ¿Lista para la locura del día de San Valentín?, le preguntó. Sofía puso los ojos en blanco. Las entregas de flores empezaron desde las 7. Al parecer, alguien ordenó 100 rosas rojas para Diego Montero. Claro que sí. Diego Montero era prácticamente realeza en Miravalle, capitán del equipo de lucha olímpica. Hijo de un poderoso ejecutivo farmacéutico y poseedor de esa confianza que surge al jamás haber escuchado un no en toda su vida. Las donaciones de su familia habían financiado el nuevo laboratorio de ciencias, y todos en la escuela lo sabían perfectamente. El pasillo principal vibraba con energía antes del inicio de clases. Decoraciones rosas y rojas colgaban de cada rincón, y el consejo estudiantil había colocado mesas vendiendo dulces de San Valentín por 50 pesos cada uno. Renata avanzó entre grupos de estudiantes, escuchando fragmentos de conversaciones sobre quién invitaría a quién al baile escolar del día siguiente. Llegó hasta su casillero número 347, tercer piso, escondido en una esquina que las cámaras de seguridad nunca alcanzaban a cubrir bien, aunque eso no importaba demasiado. La seguridad en Miravalle estaba más preocupada por mantener a la gente incorrecta afuera que por vigilar lo que sucedía dentro. La primera clase, química avanzada, transcurrió sin incidentes. Renata y su equipo con Sofía para un experimento de laboratorio, midiendo cuidadosamente los reactivos mientras sus compañeros chismeaban sobre planes para San Valentín. La maestra, la doctora Hernández, aprobó con un gesto su precisión. La entrada de Renata al Tecnológico de Monterrey dependía no solo de sus notas perfectas,
sino también de su genuina pasión por las ciencias. Fue durante la segunda clase cuando apareció la primera nota. Renata la encontró escondida dentro de su libro de cálculo. Era papel caro, probablemente más costoso que lo que gastaba ella en comida para toda la semana. La letra era firme, casi agresiva. Eres demasiado hermosa para sentarte sola en el almuerzo. Hoy ven conmigo. DM. La arrugó sin pensarlo 2 veces. Diego Montero jamás le había dirigido la palabra en 3 años, y Renata no era tan ingenua como para creer en su repentino interés. En Miravalle, San Valentín no trataba realmente de romance, sino más bien de posicionamiento social. ¿Quién podía hacer el mayor gesto? ¿Quién podía reclamar a la pareja más codiciada? ¿Quién podía reafirmar su dominio en la compleja jerarquía escolar? Durante la tercera clase aparecieron 2 notas más. La segunda estaba en su cuaderno de literatura. Nunca acepto un no como respuesta. Nos vemos en el almuerzo. D. La tercera estaba pegada en su libro de historia. Última oportunidad para decir que sí por las buenas. Diego. No va a parar, susurró Sofía durante su hora libre en la biblioteca. ¿Te acuerdas lo que le hicieron a Daniela Gómez el año pasado? Renata lo recordaba bien. Daniela había rechazado la invitación de Bruno Salazar al baile de bienvenida. Y de repente las llantas de su auto aparecieron ponchadas, sus cartas de recomendación desaparecieron, y empezaron a surgir publicaciones anónimas sobre ella en Instagram. Daniela había terminado cambiándose de escuela en noviembre. Yo no soy Daniela, respondió Renata en voz baja, aunque las manos le temblaban ligeramente mientras ordenaba sus apuntes. La hora del almuerzo llegó con la tensión de una tormenta aproximándose. La cafetería en Miravalle parecía más un restaurante elegante que un comedor escolar, mesas redondas con manteles reales, ventanas de piso a techo con vista al campo de fútbol y una barra de ensaladas con más opciones orgánicas que algunos restaurantes de Monterrey. Renata se sentó en su mesa habitual, cerca de la salida trasera, con Sofía y su amigo Marcos Rivera, otro alumno becado que entendía perfectamente las reglas silenciosas para sobrevivir allí. Estaban a medio discutir un proyecto de física cuando una sombra cubrió su mesa. Diego Montero estaba de pie como si el aire mismo le perteneciera. Alto, atlético, con cabello castaño claro perfectamente peinado y el bronceado que dan los viajes constantes a Cancún. Tras él estaban sus amigos habituales Andrés Nájera y Carlos Ibarra, ambos luchadores y miembros de su pequeño escuadrón personal. El bullicio en la cafetería se detuvo. Aparecieron celulares discretamente preparados para grabar. A todos les encantaba el drama, especialmente si involucraba a alguien como Diego haciendo una escena. Renata, su voz se extendió por el silencioso espacio. Llevo toda la mañana intentando localizarte. Ella levantó la vista de su sándwich con expresión neutral. Recibí tus notas. Y sonrió, con la sonrisa de quien exige obediencia. El baile de San Valentín es mañana. ¿Vas conmigo? No era una pregunta. Así funcionaban chicos como Diego, formulaban órdenes en forma de frases, esperando que el universo se rindiera a su voluntad. No. Gracias, respondió Renata claramente. El silencio que siguió fue sofocante. Nadie le decía que no a Diego Montero, especialmente no en público, especialmente no la chica becada que debería estar agradecida por cualquier atención que recibiera. Su sonrisa se debilitó ligeramente. No entiendes bien. Renata, no estoy preguntando. Te estoy diciendo que vas conmigo. Ya le avisé a todos. Entonces tendrás que avisarles que te equivocaste. Renata se levantó. Mi respuesta es no. Andrés dio un paso al frente. Deberías mostrar un poco más de respeto. El respeto se gana,
respondió Renata con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Y nada de esta conversación ha hecho que se ganen el mío. El rostro de Diego se oscureció. El chico dorado no estaba acostumbrado a la rebeldía, especialmente no viniendo de alguien a quien consideraba inferior. Estás cometiendo un error. El único error sería decirle que sí a alguien que piensa que puede darme órdenes como si fuera su propiedad. Renata colgó su mochila sobre el hombro. Disfruten su bailecito. Se alejó de allí, seguida apresuradamente por Sofía y Marcos. Detrás de ellos, la cafetería explotó en murmullos. Renata podía sentir cientos de miradas clavadas en su espalda. Podía intuir los celulares grabando. Casi podía escuchar los chismes propagándose rápidamente. Eso fue increíble, susurró Marcos mientras escapaban al pasillo, pero posiblemente suicida. ¿Sabes de lo que Diego es capaz? Verdad, Renata lo sabía. Todo mundo lo sabía. Diego Montero no solo tenía dinero y talento deportivo, tenía conexiones. Su papá jugaba golf con el director. Su mamá estaba en el consejo administrativo, cuando Diego decidía que alguien debía aprender una lección. Toda la maquinaria social de Miravalle se alineaba para lograrlo. La tarde pasó en una anticipación tensa. Renata notó miradas insistentes en cada clase y susurros siguiéndola por los pasillos. La historia ya se había deformado. Algunas versiones aseguraban que le había lanzado agua en la cara a Diego. Otras, que se había reído de él. La verdad resultaba aún más escandalosa, simplemente le había dicho no y lo había mantenido firme. Su última clase terminó a las 3:15. Normalmente se quedaba para su curso de preparación universitaria, pero ese día solo quería llegar a casa. Fue hacia su casillero, calculando mentalmente si alcanzaría a tomar el camión de las 3:40. Fue entonces cuando los vio. Diego. Andrés y Carlos estaban frente a su casillero, relajados como si nada. Andrés sostenía algo en su mano, un tubo con una sustancia. Reían de esa forma particular y cruel de quien sabe que nadie les tocará un pelo. «Hey», Beltrán la llamó Diego al acercarse. «¿Ya reconsideraste mi oferta?» «No hubo ninguna oferta», respondió Renata cuidadosamente. «Solo una orden. Y mi respuesta sigue siendo la misma. Ahí está tu error», se acercó un paso más, su aroma caro de colonia mezclado con el sudor del entrenamiento. «En Miravalle. Cuando alguien como yo muestra interés por alguien como tú, la respuesta correcta es gratitud». Alguien como yo, la voz de Renata se tornó peligrosamente baja. «Sabes perfectamente a qué me refiero». Su sonrisa se volvió desagradable, perdiendo todo el falso encanto. La chica becada, la cuota de diversidad. Deberías agradecer que siquiera noto tu existencia. Las palabras golpearon como puñetazos calculados, recordándole con precisión cuál era su lugar en el ecosistema de Miravalle. Pero Renata había enfrentado cosas peores: 3 años de microagresiones, ser la única chica afrodescendiente en clases avanzadas, profesores sorprendidos por su inteligencia, guardias siguiéndola en las tiendas cercanas al campus. «Paso», dijo, acercándose a su casillero. En ese momento notó un olor extraño, químico, fuerte, incorrecto. Su mano se congeló sobre el candado. «Ah, no te dijimos», la voz de Carlos sonó con fingida inocencia. «Parece que tu casillero está atorado». La comprensión llegó como agua helada. Lo habían pegado. El adhesivo industrial que Andrés trataba de ocultar malamente era del tipo que se utilizaba en el taller técnico para sellados permanentes. Cada borde de su casillero estaba sellado, el pegamento ya endureciéndose en una barrera impenetrable. «Todos mis libros están ahí», dijo Renata con voz tensa. «Mis tareas. Mi tableta». «Hubieras pensado en eso antes de humillarme», respondió Diego. «Considera esto una lección sobre respeto». Estudiantes comenzaron a acercarse.
atraídos por el drama. Los teléfonos aparecieron, grabando todo. Renata se quedó ahí, con furia y humillación compitiendo en su pecho. Dentro de ese casillero estaban su pase del camión, las llaves de su casa, la memoria USB con sus ensayos para la universidad. Todo. Esto es destrucción de propiedad, dijo claramente. Voy a denunciar esto. ¿Con quién rió Andrés? Mi papá es amigo del jefe de seguridad. La mamá de Diego prácticamente es dueña de la escuela. ¿Crees que a alguien le importa tu casillero? Tenían razón, y todos lo sabían. Esa era la crueldad especial de Miravalle. Las reglas existían, pero solo para gente como ella. Los estudiantes ricos operaban en una realidad distinta, donde las consecuencias eran negociables y los crímenes se disfrazaban como simples bromas. Vamos, dijo Diego con tono condescendiente. Solo di que sí al baile y hacemos que mantenimiento abra el casillero. Una noche. Nada más. Usas un vestido bonito. Nos tomamos fotos. Todos contentos. ¿Quieres decir que puedas exhibirme como un trofeo?, respondió Renata desafiante. La chica afro que conquistaste. No. Gracias. El rostro de Diego se puso rojo. ¿Crees que eres demasiado buena para mí? Creo que tengo estándares que no incluyen salir con racistas que vandalizan propiedad cuando no obtienen lo que quieren. La multitud murmuró sorprendida. Alguien susurró. Lo llamó racista. Esa palabra en Miravalle era explosiva. Todos aseguraban ser inclusivos. Pero señalar racismo real era considerado peor que el mismo racismo. Cuidado con lo que dices, Andrés, dio otro paso al frente. Amenazante. ¿O qué? Renata mantuvo su posición. ¿Vas a pegar más cosas mías? ¿Destruir más de mis pertenencias? Adelante. Muéstrenle a todos quiénes son realmente. Más estudiantes se reunieron alrededor, formando una multitud creciente. Pronto llegarían profesores. Pero Renata sabía cómo terminaba esto. Los chicos dirían que fue una simple broma de San Valentín que salió mal. Se disculparían sin sinceridad. Quizás pagarían el casillero dañado. Y sus padres harían donaciones para tranquilizar las cosas. Y Renata sería siempre la chica que no aguantó una broma, que exageró, que no entendía la cultura de Miravalle. Pero había algo distinto en la energía del grupo aquel día. Tal vez la descarada violencia del hostigamiento, o cómo la máscara de Diego había caído revelando su fealdad interior. Algunos estudiantes grababan, no con la habitual alegría por el drama, sino con expresiones preocupadas, incluso enojadas. «Esto está mal», alguien murmuró. Ella dijo que no dijo otra voz. Él debió respetar eso. Diego sintió el cambio. Su sonrisa confiada flaqueó. «Tranquilos todos. Ya nos vamos. Pero esto no termina aquí». Beltrán. Atravesaron la multitud, Andrés empujando con fuerza a Marcos al pasar. El grupo lentamente se dispersó, aunque Renata percibió varias miradas comprensivas. Algunas personas incluso se acercaron para preguntarle si necesitaba ayuda, aunque nadie sabía qué hacer con un casillero sellado con pegamento industrial. «Tengo que llegar a casa», dijo Renata frustrada. «Mi mamá sale a las 6, y si no estoy ahí...» «Usa mi teléfono», ofreció Sofía. «Llámala. Dile qué pasó». Pero Renata ya estaba pensando más allá del problema inmediato. Al mirar el casillero sellado, comenzó a formarse un plan. Diego creía haber ganado, pero no tenía ni idea con quién se había metido. Su mamá, la doctora Amara Beltrán, no era cualquier empleada de la fiscalía. Trabajaba en delitos cibernéticos, específicamente en casos relacionados con acoso y evidencia digital. Cada video que se estaba publicando en ese instante, cada mensaje enviado por Diego en los grupos de chat, cada rastro electrónico de su conducta, todo era evidencia. «Sophie, ¿puedes grabar esto por mí?», pidió Renata con calma. El casillero completo.
todo el pegamento, cada detalle. Sofía sacó su teléfono. ¿Qué estás pensando hacer? Estoy pensando que Diego Montero acaba de cometer un error muy costoso. La sonrisa de Renata apareció afilada como una cuchilla. Él cree que las reglas no aplican para él, pero la ley federal no se preocupa por cuánto dinero dona su papi a Miravalle. Mientras Sofía grababa el casillero vandalizado, Renata notó algo más. La cámara de seguridad que solía tener un punto ciego en esa esquina estaba diferente. Una pequeña etiqueta indicaba mantenimiento reciente. Eso significaba que, por primera vez en 3 años, quizás había grabaciones claras de lo que acababa de suceder. Su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. Revisa tu correo. Un amigo cansado de sus tonterías también. Con el corazón acelerado, Renata tomó el teléfono de Sofía e ingresó a su correo. Ahí estaba un archivo de video titulado Lo que realmente pasó. Lo reprodujo y soltó un pequeño grito. Alguien había grabado todo el proceso desde el salón que estaba enfrente. El video mostraba claramente a Diego dando órdenes, a Andrés aplicando cuidadosamente el adhesivo y a Carlos vigilando alrededor. Pero lo realmente impactante era el audio, la conversación entre ellos mientras trabajaban. Así aprenderá, esa negra engreída. La voz de Diego era clarísima. Cree que puede humillarme. Esa gente necesita entender su lugar en esta escuela. ¿Y si denuncia?, preguntó Andrés con preocupación. Entonces mi papá hace otra donación y se olvida el asunto. Igual que con las otras chavas. Otras chavas. En plural. El video terminaba con ellos chocando las palmas al alejarse del casillero destrozado. Quien lo había grabado captó toda la planeación previa, las expresiones racistas, la admisión de incidentes anteriores. Renata levantó la vista del teléfono y notó cómo otros estudiantes volvían a acercarse. El rumor sobre el video ya se había difundido. Alguien incluso lo había subido a una página anónima de chismes escolares en Instagram. Los comentarios explotaban rápidamente. No manches, realmente dijo esa gente. ¿Qué otras chavas? ¿A quién más le hicieron esto? Esto literalmente es un delito de odio. En ese momento. El teléfono sonó. Era la imagen de contacto de su madre en la pantalla de Sofía. Renata. Hija, me acaban de llamar de tu escuela. ¿Estás bien? Estoy bien. Mamá. Renata respiró profundamente. Pero necesito que contactes a tu colega en la División de Derechos Humanos. Tenemos un problema serio, mientras explicaba lo ocurrido. Renata observó cómo la administración escolar finalmente llegaba al lugar. El subdirector Herrera se abrió paso entre la multitud, cambiando de expresión rápidamente mientras veía el casillero pegado, los numerosos testigos y los teléfonos que seguían grabando. Todos regresen a sus clases, ordenó. Señorita Beltrán, venga conmigo a mi oficina ahora mismo. Pero Renata ya no era la misma estudiante nerviosa que llegó a Miravalle 3 años atrás. Había aprendido a navegar en ese mundo, a sobresalir a pesar de los obstáculos. Y ahora tenía evidencia de algo que estudiantes como ella siempre supieron, que debajo de la fachada inclusiva de Miravalle había una profunda corrupción que debía exponerse. Iré a su oficina, respondió claramente, asegurándose de que los teléfonos aún grabaran cada palabra. Pero primero necesito que alguien abra mi casillero. Mis cosas están adentro. Y esto es vandalismo criminal. Supongo que ya llamaron a la policía. No. Herrera palideció. Involucrar a la policía en Miravalle era impensable. Siempre manejaban todo internamente. En silencio. Resolviendo asuntos delicados con donaciones discretas y favores privados. No se precipite. Señorita, precipite. La voz de Renata subió de volumen. Pegaron mi casillero porque rechacé una cita de San Valentín. Existe evidencia en video de ellos usando insultos racistas mientras lo hacían. Si esto no es asunto de la policía, ¿qué lo es?
La multitud murmuró en acuerdo. Aparecieron más teléfonos. La historia ya estaba saliendo de los límites de Miravalle, compartida una y otra vez con creciente indignación. El subdirector Herrera parecía haberse tragado vidrio. Quizás deberíamos discutir esto en privado. No. Renata permaneció firme, sintiendo la fuerza heredada de su madre. Se acabó discutir cosas en privado. Así es como gente como Diego Montero se sale con la suya cada vez. El teléfono vibró nuevamente con otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa los screenshots del grupo del equipo de lucha. No eres la primera chica afro a la que atacan. Fénix. Fénix. El corazón de Renata dio un vuelco. Fénix Camacho había sido una destacada atleta de pista en Miravalle, hasta que abruptamente se cambió de escuela el semestre anterior. La versión oficial era motivos familiares. Pero siempre hubo rumores sobre un incidente con el equipo de lucha, al abrir las imágenes adjuntas. Renata entendió que el casillero pegado no era solo una venganza infantil, era parte de un patrón, un sistema diseñado para poner en su lugar a ciertos estudiantes. Pero los sistemas se podían romper, especialmente cuando tenías evidencia, aliados y una madre especializada en derribar a personas que se creían intocables. Los screenshots eran contundentes conversaciones sobre darle lecciones a los becados, fotos tomadas sin consentimiento, planes para humillar a cualquiera que no mostrara respeto adecuado hacia la élite de Miravalle, y al centro de todo, Diego Montero. Manejando el acoso como si fuera un negocio. Señorita Beltrán, insistió el subdirector. Le exijo que... Fue interrumpido por la llegada de 2 policías uniformados. Alguien, probablemente muchos, ya había llamado. La era del sufrimiento silencioso en la Academia Miravalle estaba llegando a su fin. Una transmisión en vivo a la vez. Recibimos múltiples reportes de vandalismo y un posible delito de odio, dijo el oficial más experimentado. Observando el casillero. ¿Quién es la víctima aquí? Yo soy, dijo Renata claramente. Y tengo evidencia. Mientras los oficiales tomaban declaraciones, mientras la multitud aumentaba y más historias surgían de estudiantes que habían permanecido demasiado tiempo en silencio, Renata sintió como algo cambiaba en el aire de la Academia Miravalle. Diego Montero pensó que había puesto a Renata en su lugar usando pegamento industrial e intimidación. En realidad, había encendido una chispa que haría estallar en pedazos el sistema que protegía a agresores como él. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, un número desconocido con Lada de Monterrey. Señorita Beltrán, soy Patricia Ramírez del Canal 8 Noticias. Estamos recibiendo múltiples reportes sobre un incidente en la Academia Miravalle. ¿Le gustaría dar su versión? Renata miró su casillero pegado. A la policía tomando fotos, y a los estudiantes recuperando sus voces. Sí, respondió. Tengo mucho que decir. La revolución en Miravalle acababa de empezar. La camioneta del Canal 8 Noticias llegó justo cuando la directora, la licenciada Catalina Walsh, arribó a la Academia Miravalle en su Mercedes, frenando bruscamente frente a la entrada. Bajó con aspecto de haber sido arrancada de una gala benéfica collar de perlas, vestido de cóctel y una expresión de pánico apenas controlado al contemplar la escena patrullas de policía, equipos de televisión y cientos de alumnos grabando con sus teléfonos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Walsh, abriéndose paso hacia el subdirector Herrera. Licenciada, tenemos una situación, tartamudeó Herrera. Diego Montero y... No quiero nombres, interrumpió Walsh. Quiero que soluciones esto, rápidamente y sin escándalo. Pero el escándalo ya era inevitable. Patricia Ramírez, reportera del Canal 8, ya estaba transmitiendo en vivo. Su camarógrafo captaba claramente el casillero pegado mientras Renata permanecía junto a él, tranquila y articulada. Esto no es solo sobre un casillero
O una cita rechazada, declaró Renata al micrófono. Es sobre una cultura en la Academia Miravalle que protege a los agresores y silencia a las víctimas. Hablo no solo por mí, sino por todos los estudiantes que han sufrido acoso y han sido obligados a callar. Dentro de las oficinas administrativas reinaba el caos. Diego Montero estaba sentado en una silla de piel. Su padre, Ricardo Montero, caminaba nerviosamente mientras su abogado familiar hablaba apresuradamente por teléfono. Andrés y Carlos ocupaban sillas cercanas. Sus padres habían sido convocados desde sus oficinas corporativas. «Esto es ridículo», explotó Ricardo Montero. «Es pegamento, una simple broma, cosas de muchachos». La agente María Santos, asignada al caso, levantó la vista de la tableta en la que revisaba los videos. «Señor Montero, ¿sabe que su hijo y sus amigos usaron insultos raciales explícitos mientras realizaban el acto de vandalismo? Eso convierte esta broma en un probable delito de odio. Eso está sacado de contexto», intervino rápidamente el abogado. La frase «esa gente necesita entender su lugar» se suele usar en otro contexto, preguntó secamente la agente Santos. Porque estoy revisando 3 videos diferentes donde aparece claramente dicha frase. Diego se revolvió incómodo en su silla. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por la amarga conciencia de que quizá el dinero de papá no pudiera solucionar esto. Mientras tanto, la madre de Renata había llegado. La doctora Amara Beltrán caminaba por los pasillos de Miravalle como un ángel vengador, vestida con una chamarra oficial de la Fiscalía, mostrando claramente su identificación y una expresión extremadamente seria. Encontró a Renata junto al casillero aún cerrado, rodeada de estudiantes solidarios. «Hija», dijo abrazándola brevemente antes de analizar profesionalmente el entorno. «Muéstrame todo», mientras Renata le enseñaba los videos y capturas de pantalla. Más estudiantes se acercaron. La barrera se había roto y las historias comenzaron a salir a la luz. «Me hicieron lo mismo con mi coche», dijo Jazmín Torres, estudiante de 3er año, «cuando rechacé a Mateo Ramírez para el baile escolar. Solo que a mí me taparon el escape del carro con espuma expansiva. Crearon toda una cuenta en Instagram calificando a las chicas según qué tan agradecidas deberían estar de la atención de los güeritos», añadió Sidney Kim. A cualquiera con puntuación baja la atacaban. El rostro de la doctora Beltrán se ensombrecía más con cada revelación. Tomó su teléfono e hizo una llamada. «Director Martínez, soy Amara Beltrán. Tenemos una situación grave en la escuela de mi hija que ya ha sobrepasado la jurisdicción local». «Sí. Señor, múltiples víctimas. Patrón documentado de acoso con componentes raciales. Le enviaré los archivos». La directora Walsh aprovechó ese momento para acercarse con su sonrisa ensayada. «Pese a la crisis. Doctora Beltrán, estoy segura que podemos resolver esto internamente. Miravalle siempre ha...». Licenciada, interrumpió Amara. «Su escuela ahora mismo está bajo investigación federal por posibles violaciones a los derechos humanos. Le sugiero contactar a su departamento jurídico». El color desapareció del rostro de Walsh. Alrededor, los alumnos seguían filmando, retransmitiendo la expresión aterrada de la directora a miles de espectadores. Para las 5:30 de la tarde, la historia había trascendido a nivel nacional. El hashtag Miravalle Pegamento se volvió tendencia, con activistas e incluso celebridades opinando sobre el caso. Los videos con los comentarios racistas de Diego ya acumulaban millones de vistas. Las redes sociales de Miravalle se inundaron con mensajes furiosos de padres de familia y exalumnos exigiendo justicia. En la sala principal, la Junta de Consejo Directivo fue convocada de emergencia. A través de las puertas de cristal, Renata observaba cómo discutían acaloradamente. «No podemos expulsar al chico Montero», decía alguien. «Las donaciones de su familia. No podemos. No expulsarlo», contraatacó otra voz.
La fiscalía está involucrada. Los medios están afuera. Nuestra reputación... Debieron pensar en su reputación antes de permitir una cultura de acoso, murmuró la doctora Beltrán. En ese instante, llegó Fénix Camacho desde su nueva escuela en la Ciudad de México. Entró a Miravalle con la cabeza en alto, aunque Renata notó que sus manos temblaban ligeramente. Se encontraron en la biblioteca, alejadas del tumulto. Me fui por culpa de ellos, dijo Fénix en voz baja. Diego, Andrés, todo ese grupo. Cuando rompí récord escolar en atletismo, superando a las chicas blancas, no lo soportaron. Comenzaron con comentarios, luego dañaron mi equipo, hasta que terminó en... Guardó silencio, tomando fuerzas, una agresión en el gimnasio. Nadie me creyó. Era su palabra contra la mía. Ahora sí te van a creer, afirmó Renata con firmeza. Tenemos evidencia, tenemos números, ahora sí tenemos poder. Fénix sonrió con tristeza. Tengo algo más. Grabé parte de eso. No la agresión, pero sí las amenazas previas. Tenía demasiado miedo para usarlo entonces. Sacó una memoria USB. Aquí está todo. Audios, screenshots, incluso una grabación del subdirector Herrera diciéndome que pensara en mi futuro antes de hacer acusaciones sin fundamentos. Para las 7 de la tarde. La magnitud del escándalo ya estaba clara. La investigación federal inicial reveló lo que llamaron un patrón sistemático de discriminación y acoso. 17 alumnos habían declarado incidentes. Las conversaciones del equipo de lucha olímpica, obtenidas mediante orden judicial, revelaron campañas organizadas contra estudiantes que no mostraban suficiente respeto. Diego, Andrés y Carlos fueron arrestados a las 8:43 de la noche. La imagen de ellos saliendo esposados frente a los alumnos a quienes habían intimidado se volvió emblemática. Ricardo Montero intentó bloquear las cámaras, pero había demasiadas transmitiendo desde todos los ángulos. «Esto es una cacería de brujas», gritó. «Están destruyendo la vida de mi hijo por una simple broma infantil». Su hijo dijo, «La agente Santos, claramente frente a las cámaras, está arrestado por vandalismo, acoso, conspiración para cometer delitos de odio y posiblemente agresión física». Según nuevas evidencias, Diego interrumpió. «Es mentira. Todas mienten. Esto es racismo al revés. Nos atacan por ser blancos y exitosos». Su abogado finalmente logró callarlo, pero el daño estaba hecho. Cada palabra había quedado registrada y transmitida en vivo. La justicia en Miravalle comenzaba por fin. A la mañana siguiente, la Academia Miravalle parecía una zona de desastre. Las camionetas de noticias se alineaban en la calle. Padres de familia llegaban en autos de lujo. Algunos para retirar a sus hijos, otros para exigir respuestas claras. El consejo directivo había estado en sesión extraordinaria toda la noche. Cuando Renata llegó, encontró al personal de mantenimiento finalmente abriendo su casillero. Todo estaba intacto en el interior, aunque necesitaría limpieza profesional para eliminar los residuos del pegamento, mientras recogía sus pertenencias. La directora Walsh se acercó, acompañada de varios miembros del consejo escolar. «Señorita Beltrán», comenzó Walsh con un tono cuidadosamente controlado, «en nombre de la Academia Miravalle, quiero ofrecerle una disculpa». «No quiero disculpas», interrumpió Renata. «Quiero cambios reales. No solo pósters de diversidad y promesas vacías». «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó la doctora Patricia Chen, única integrante asiática del consejo directivo. Renata había reflexionado profundamente durante la noche. Primero,
La expulsión inmediata de todos los estudiantes involucrados en la red de acoso, sin negociaciones ni castigos reducidos por donativos. Segundo, una revisión completa de todas las acciones disciplinarias de los últimos 5 años, poniendo atención especial en casos de estudiantes pertenecientes a minorías. Tercero, capacitación obligatoria sobre antirracismo para todos los estudiantes y el personal, impartida por expertos externos, no por consultores amigos del club de golf. Cuarto, un sistema anónimo de denuncias que evite a la administración escolar y que vaya directamente a una comisión independiente de evaluación. Y quinto, que Fénix Camacho reciba una disculpa pública formal y se elimine cualquier antecedente disciplinario relacionado con su denuncia de agresión. Los miembros del consejo intercambiaron miradas tensas. La doctora Chen asintió lentamente. Parece un buen punto de partida. Exactamente. Un punto de partida, insistió Renata, porque esto apenas está empezando. Durante las semanas siguientes, el impacto continuó creciendo. La investigación federal se expandió, descubriendo patrones similares en otras prestigiosas escuelas privadas. Se hicieron 3 arrestos más tras salir a la luz nuevas agresiones. El subdirector Herrera fue despedido después de revelarse grabaciones en las que sistemáticamente desalentaba a los estudiantes para que no denunciaran. El juicio contra Diego Montero se convirtió en noticia nacional. La fiscalía presentó evidencia contundente: videos, conversaciones de chat, testimonios de decenas de estudiantes. Su abogado intentó retratarlo como un joven desorientado, víctima de la cultura elitista escolar. Pero el jurado no lo creyó. El veredicto llegó un jueves por la tarde, en mayo culpable en todos los cargos. Diego recibió 18 meses en detención juvenil, 3 años de libertad condicional y la obligación de registrarse como agresor vinculado a delitos de odio. Andrés y Carlos recibieron sentencias similares. Pero la verdadera victoria no estuvo en la sala de juicios, sino en los pasillos de Miravalle, donde finalmente comenzaba a arraigarse un cambio. La nueva directora. La doctora Keisha Williams, la primera directora afrodescendiente en la historia de Miravalle. Implementó todas las reformas sugeridas por Renata y añadió varias más. El equipo de lucha olímpica fue disuelto hasta su reestructuración total. Los programas de becas se ampliaron significativamente. La cultura del silencio fue demolida para siempre. El último día de clases. Renata estaba junto al mismo casillero que había sido sellado con pegamento 4 meses atrás. Alguien había pintado un pequeño fénix sobre él, símbolo del renacer desde la adversidad. Harvard. ¿Verdad?, preguntó Sofía, acercándose. Beca completa, confirmó Renata. Derecho, con especialización en derechos humanos. Son muy afortunados de tenerte. Renata pensó en todo lo ocurrido desde aquella tarde de febrero. El miedo, la ira, el instante en que decidió pelear no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido silenciados. Renata se acercó a una estudiante de primer año, nerviosa. Solo quería agradecerte. Gracias a ti me sentí segura denunciando cuando unos alumnos mayores intentaron acorralarme la semana pasada. Fueron expulsados en menos de 24 horas. Al verla alejarse, Renata sonrió. Esa era la verdadera victoria, no los titulares de prensa o las sentencias judiciales, sino saber que los futuros estudiantes ya no tendrían que pasar por lo mismo que ella, que Fénix y muchos otros habían sufrido. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Cambiaste para siempre ese lugar. Renata contempló el pasillo una última vez. La Academia Miravalle jamás sería perfecta.
El privilegio y el prejuicio eran raíces demasiado profundas para desaparecer de un día a otro. Pero ahora era mejor, más seguro, más justo. Y así era como funcionaban realmente las revoluciones, no con grandes discursos, sino con una persona que decide decir no más y se niega a retroceder, aun cuando intentan silenciarte sellando tu casillero con pegamento. Al salir de Miravalle, por última vez, Renata llevaba consigo la certeza de que había hecho más que sobrevivir. Había peleado, resistido y ganado. Y en el proceso, había garantizado que la próxima chica afrodescendiente que rechazara una invitación para San Valentín enfrentaría consecuencias medidas en respeto, no en adhesivo industrial. El pegamento había sido diseñado para atraparla. En cambio, unió permanentemente un movimiento que sobreviviría mucho después que ellos. Renata Beltrán se encontraba frente al estrado en la prestigiosa sala de juicios simulados de la Escuela de Derecho de Harvard, exponiendo su argumento final en la competencia estudiantil. Su oponente, un alumno proveniente de una familia de tradición que había estudiado en una de las academias más exclusivas, acababa de concluir una defensa técnicamente impecable, pero completamente carente de pasión, sobre una política discriminatoria de vivienda. Señoras y señores del jurado, comenzó Renata, su voz resonando con la misma fuerza que había transformado los pasillos de Miravalle. La defensa quiere hacerles creer que la discriminación sistémica es solo un desafortunado efecto colateral de las políticas públicas, no su intención original. Pero, como se ha demostrado claramente mediante evidencias y testimonios, en muchas ocasiones, las injusticias más crueles vienen disfrazadas con lenguaje institucional y justificaciones burocráticas. Ganó, por supuesto. Pero aún más significativo fue lo que sucedió justo después, cuando su profesora la tomó aparte, señorita Beltrán. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está buscando becarios para trabajar en casos sobre equidad educativa este verano. Ya envié su recomendación. Esa misma tarde, sonó el teléfono de Renata. El nombre de Fénix Camacho apareció en pantalla. ¿Viste las noticias?, preguntó Fénix, visiblemente emocionada. Miravalle acaba de perder una demanda millonaria. 5 víctimas más se atrevieron a denunciar después de nuestra graduación. Renata abrió rápidamente el artículo en su computadora. El titular era contundente. Prestigiosa academia enfrenta bancarrota tras años de demandas por discriminación. La noticia detallaba cómo la investigación que ella había iniciado reveló décadas enteras de incidentes encubiertos. Ricardo Montero, padre de Diego, seguía apareciendo en los medios, defendiendo a su hijo y alegando persecución. Hay más, continuó Fénix. Diego violó su libertad condicional. Lo atraparon acosando a una chica en su universidad. Ahora va a prisión. Pero esta vez será para adultos. Renata no sintió satisfacción alguna con la noticia, solo una profunda sensación de justicia. Algunas personas aprendían de las consecuencias, otras simplemente buscaban nuevas víctimas. En ese momento, apareció una notificación en la pantalla, un correo electrónico de la doctora Keisha Williams. Directora de Miravalle, querida Renata, quiero ponerte al tanto de los cambios ocurridos desde tu valiente decisión. Hemos implementado todas las reformas que sugeriste y aún más. Nuestra matrícula de estudiantes pertenecientes a minorías ha aumentado un 40%, y ni un solo incidente de acoso ha quedado sin reportar o castigar este año. Pero lo más importante es que hemos creado la beca Renata Beltrán para estudiantes que demuestran un valor excepcional al enfrentar injusticias. La primera persona en recibirla es una joven llamada Aria Martínez, quien organizó una protesta cuando un profesor hizo comentarios discriminatorios. Cambiaste esta institución para siempre, pero más allá de eso, le mostraste a cada estudiante que su voz importa,
que la justicia es posible y que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a ser silenciada. ¿Aceptarías dar el discurso en la ceremonia de graduación? Los estudiantes votaron de forma unánime para invitarte como oradora principal. Renata observó la invitación. Regresar a Miravalle. Pararse en el mismo podio desde donde la antigua directora Walsh alguna vez hiciera promesas vacías sobre diversidad. Dirigirse a los estudiantes que ahora caminaban por pasillos mucho más seguros gracias a su decisión de enfrentar la injusticia. Recordó aquel día de febrero, el olor químico del pegamento, la sonrisa arrogante de Diego, el momento en que decidió que ya era suficiente. Pensó en su madre, quien le enseñó que no solo las placas federales combaten el crimen. A veces, el arma más poderosa era simplemente la verdad, grabada y difundida hasta que fuera imposible ignorarla. Cuando Renata salió de Miravalle por segunda y última vez, llevaba consigo la certeza de que algunas victorias no podían medirse únicamente por sentencias o indemnizaciones. Se medían en los estudiantes que ahora podían alzar la voz sin miedo, en las políticas que protegían en vez de silenciar, y en la transformación lenta pero constante de una institución que alguna vez parecía intocable. El pegamento industrial había desaparecido hacía tiempo del casillero número 347, pero su impacto permanecía intacto ya no como símbolo de opresión, sino como recordatorio de que ni el adhesivo más fuerte podía mantener oculta la verdad para siempre. Aquella noche, después de pensarlo detenidamente, Renata decidió responder al correo de la doctora Williams. Estimada doctora Williams, será un honor regresar a Miravalle y compartir unas palabras con los estudiantes. Acepto la invitación con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Renata Beltrán. El día de la graduación. Renata entró nuevamente a Miravalle, esta vez como invitada de honor. Observó las miradas de respeto de alumnos que habían sido testigos o escuchado hablar de la transformación que ella había iniciado. Sentada en primera fila estaba Phoenix, con una expresión orgullosa y sonriente. Cuando llegó su turno de subir al escenario, la directora Williams presentó a Renata con palabras llenas de afecto y reconocimiento al tomar el micrófono. Renata miró directamente a los cientos de estudiantes, familias y personal escolar reunidos allí. Hace poco más de un año comenzó, su voz firme resonando claramente. Alguien intentó callarme utilizando un tubo de pegamento industrial. Pensaron que con eso podían borrar mi voz, mi dignidad y mis derechos. Pero cometieron un error, creyeron que yo estaba sola. Lo que ignoraban es que detrás de mí había voces silenciadas por años. Personas esperando que alguien dijera «basta». El auditorio permanecía en silencio absoluto, cada palabra captando la atención completa del público. En este tiempo aprendí algo importante: no necesitas tener un puesto poderoso, ser famosa o tener dinero para cambiar el mundo. Basta con tener la valentía de decir no, especialmente cuando intentan obligarte a decir sí. Cada uno de ustedes tiene una voz única que puede derribar prejuicios y exigir respeto. Su mirada recorrió lentamente a los graduados, quienes la observaban con admiración. Les dejo un reto: nunca permitan que el silencio o la comodidad sean más fuertes que la verdad. Y sobre todo, nunca olviden que a veces la revolución más poderosa nace del acto más sencillo: negarse a ser tratados como menos de lo que valen. Al terminar su discurso, el auditorio entero se puso de pie en una ovación prolongada. Algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Otros sonreían ampliamente, orgullosos de formar parte de una generación que había vivido el cambio profundo iniciado por Renata. Más tarde, al abandonar la escuela, Renata se detuvo una última vez frente al casillero número 347. El pequeño fénix pintado sobre él seguía allí, símbolo imborrable de resistencia. Cuando finalmente salió de la Academia Miravalle, lo hizo con la satisfacción de saber que su lucha no había sido en vano.
Llevaba con ella la certeza de haber sembrado algo que perduraría. Algo mucho más poderoso que cualquier adhesivo industrial, la fuerza colectiva de una comunidad que ahora sabía que jamás volvería a guardar silencio.